revisión médica que creemos siempre muy importante. ¿Cuántas madres hay aquí? Levante la mano la madre, pues podemos darles un fuerte aplauso a estas madres hermosas que siempre, creo yo, son una bendición. Gracias por acompañarnos, y a los hijos también que han decidido venir este domingo por su madre, gracias, que el Señor les bendiga mucho. Sabemos que es una bendición. Mi mamá siempre nos decía, yo decía, mami, ¿qué quieres regalo? El único regalo, nos decía, vayan a la iglesia, nos decía. Y la verdad siempre es la oportunidad de estar juntos en familia. Una de las situaciones obviamente duras y para muchas mujeres y hombres casados es no poder tener hijos. Creo que el gran anhelo siempre de una madre y de un padre casado es tener un hijo y obviamente ser madre o ser padre. Y en nuestra cultura, de hecho, eso es complicado, pero en la época de la Biblia, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, era mucho más complicado porque a una mujer que no podía tener hijos y ser madre se le consideraba una maldición. Hasta podían darle carta de divorcio. Eran mujeres marginadas y rechazadas. Y hoy vamos a ver la historia de una mujer que no hay nombre, pero una mujer estéril. Y creo yo que había en su corazón ese anhelo de ser madre, que es el tema de mi mensaje, el anhelo de ser madre. Vayamos a la Biblia, Jueces capítulo 13, el versículo 2, mire lo que dice: había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Manoa era de esta tribu tan especial del pueblo de Israel, que yo creo que él amaba profundamente a su esposa, porque como decíamos, culturalmente en esa época normalmente un hombre en la que su esposa no podía tener hijos, la rechazaba, la cambiaba por otra, la abandonaba. Eso era normal en esa cultura, que obviamente era muy dolorosa, aunque también tristemente en esta época. Y sí, en nuestra congregación también hemos tenido mujeres que fueron estériles y que Dios en su misericordia y en su gracia, Dios les regaló un hijo. Pero hay otras que anhelan tener un hijo y no han podido. Por eso también, Dios mediante, el jueves 30 de mayo daremos un taller para matrimonios que no han podido tener hijos. Ya le ha salido, usted puede inscribirse ahí con el pastor Demetrio. Pero es difícil para muchas esposas no tener hijos. El conflicto cultural, el conflicto social, el conflicto o la presión familiar, pero sobre todo creo que el sentimiento consigo mismas de no poder tener un hijo es extremadamente doloroso. Y tal vez como iglesia y como familia, si usted tiene un familiar en esas circunstancias, hay que aprender a ser un poquito empáticos. No estar ahí preguntando, ¿y cuándo el hijo? ¿Y cómo así? ¿Y cuándo? ¿Y por qué no? Y ahí presionar cuando no siempre depende de ellos. Depende de otras circunstancias que son un poquito más complicadas. Y entender que obviamente el Señor siempre tiene planes de bien. Pero yo quiero decirles a ustedes, madres casadas que anhelan tener hijos y no han podido, Dios tiene siempre la última palabra. Dios tiene el poder para hacer esos milagros y en Él siempre habrá esperanza. Amén. Pero mire lo que pasa en esta historia. En Jueces 13:3 dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo varón. El ángel de Jehová se le presenta a esta mujer. Ese ángel de Jehová es la presencia del Jesús eterno, que siempre ha existido. Por eso en el verso 18 de este capítulo 13 de Jueces dice: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Este es uno de los nombres que se le da a Jesús: el admirable, el consejero, el príncipe de paz. El mismo Jesús que se le llama aquí el ángel de Jehová, se le presenta a esta mujer y le dice: mujer, vas a tener un hijo y vas a tener un hijo varón. Yo imagino la alegría de esta mujer, el regocijo de esta mujer de saber que iba a tener un hijo, tal vez después de muchos años. Esa es la alegría que para muchas mujeres Dios les da, o les ha dado, o les va a dar. Pero llega un momento dado en que obviamente
Esta mujer, al saber eso, como muchas madres, cuando se quedan embarazadas, se preguntan, y bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo será? ¿Y cómo será este tema? Y criar un hijo y formar un niño. No es fácil, obviamente, ser madre y ser padres. Pero mire la respuesta de Dios. Mire el versículo 4 de este pasaje. Dice: cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada, y tampoco comas nada impuro. Lo primero que Dios le dice a la mujer es: cuídate de lo que tú te alimentas. Cuídate de lo que bebes y cuídate de lo que tú comes. Ten cuidado. Y obviamente para ustedes madres que están embarazadas, para ustedes mujeres embarazadas o esposos embarazados, es necesario cuidarse su cuerpo, pero también cuidarse su alma y cuidar su espíritu. A veces los esposos que se quedan embarazados sí cuidan físicamente de esa madre embarazada, pero no siempre estamos cuidando el alma y el espíritu de esa mujer. De hecho, hay muchas mujeres embarazadas que sufren, que padecen, porque lamentablemente hay esposos o que no las tratan como deberían tratarlas, no las cuidan como deberían cuidarlas, y tristemente generan dolor en el corazón de una mujer o su esposa embarazada. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23, nos enseña un poquito cómo cuidar no solamente el cuerpo, sino el alma y el espíritu de una mujer embarazada. Mire lo que dice: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Lo primero que nos dice este versículo: es necesario que nosotros oremos para que Dios mismo, el Dios de paz, nos purifique. Esposo y esposa, madre embarazada, es necesario orar cada día y cada momento por su cuerpo, por su alma y por su espíritu. Y orar para que el Dios de paz le dé paz, porque obviamente hay temores, hay inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo va a ser para el pago? ¿Y si sale cesárea? ¿Y de dónde saco el dinero? ¿Y cómo voy a hacer con mi hijo? ¿Y si mi esposo no está o no tengo esposo? Hay muchas inquietudes y preguntas frente a la circunstancia de estar embarazados. Pero qué hermoso es saber que cuando nosotros oramos y confiamos en un Dios de paz, Él purifica por completo, y dice el texto, para que permanezcamos con Él. Si hay algo que una familia, un matrimonio necesita, es permanecer en Dios, porque es Dios el que nos ayuda, es Dios el que nos guía, es el Dios que sostiene un matrimonio, es el Dios que fortalece el vientre de una madre. Porque sí, también sabemos que muchas madres han perdido a sus bebés en su vientre, y eso es duro, es difícil, es complicado. Pero qué hermoso es saber que hay un esposo a su lado que la abraza, que la sostiene, que dice: vamos adelante, sigamos confiados en el Señor, y saber que pueden ayudarle en su alma, en sus emociones, en su ser interior, que es importante. Pero también el pasaje nos dice que tenemos que permanecer siempre sin mancha. Todo matrimonio necesita siempre vivir en comunión con Dios. Y sí, no hay matrimonio perfecto, no hay una madre ni un hijo perfecto. Cometemos errores, las familias somos imperfectas, pero sí es importante entender que necesitamos siempre estar en comunión y reconciliarnos con el Señor. Dios está anhelando que oremos, que cuidemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Esposos, esa es nuestra tarea, de cuidar de nuestra esposa de la mejor manera, más aún cuando está embarazada. De que sabemos que hay cambios hormonales que no son fáciles, todo lo que está implicando en su ser interior, pero con mucho amor y paciencia podemos ser y hacerlo mejor con esa madre que está embarazada, y que obviamente tenemos que entender que solo con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Pero la historia sigue, y mire el versículo 5 del capítulo 13 de Jueces, cuando le dice: cuídate. ¿Por qué? Pues concebirás y darás a luz un hijo, no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer.
Manoa, el esposo de esta mujer, obviamente, los dos supieron y entendieron que iban a quedarse embarazados. Y cuando Dios les está diciendo lo que una madre y un padre necesitamos saber por los hijos, saber exactamente o saber con claridad qué es lo que tenemos que hacer con el hijo que Dios nos ha dado. Usted que es papá y usted que es mamá, usted sabe lo que tiene que hacer con su hijo desde que está en el vientre de su madre o de su esposa. Usted sabe cuando ya nace cuál es la tarea suya. Sí, obviamente yo sé que usted le va a dar amor, le va a dar atención, le va a dar cuidado. Eso es importante, es lógico que lo haga. Pero ¿sabe exactamente qué es lo que Dios quiere que haga con su hija o con su hijo o con sus hijos? Dios les da la respuesta y les dice: lo primero que ustedes tienen que saber, que este niño es un nazareo. Por lo tanto, es un niño consagrado al Señor. Y en esa época y en esa cultura, el símbolo de que un niño sea consagrado era no cortándole el cabello, y eso explicaba que era un nazareo. Y ahí nace Sansón. El cabello largo era el símbolo de ser un nazareo en su cultura, en la que explicaba que este niño era un niño consagrado al Señor. ¿Por qué le dice primero Dios esto? Porque el enfoque de Dios para los padres era: tú tienes que saber que tu hijo, lo primero que tienes que hacer es que este niño es un niño consagrado a Dios. Tienes que preocuparte en lo que él es, en el ser. El gran error hoy en día es que muchos padres y muchas madres se preocupan tanto, primeramente, en su estudio, se preocupan en qué va a trabajar, en qué va a estudiar, en qué carrera va a seguir. Y yo quiero explicarme que obviamente esto es importante, esto es bueno, no es malo, pero si su prioridad está en eso y no en que su hijo sea un hijo de Dios, ahí está el problema. Para Manoa y su esposa, Dios le dijo: este es un niño consagrado a mí. Pero para todos los padres, madres y padres que estamos aquí, nuestra prioridad es que nuestros hijos sean primeramente hijos de Dios. Y la única manera de ser hijos de Dios es cuando el Espíritu Santo entre su vida, toca el corazón de ese niño, de ese joven o de ese adulto y realmente decide ser un hijo de Dios. Amén. Porque los que estamos aquí todos somos criaturas de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hijos de Dios es muy diferente. Para Manoa, obviamente, y para su esposa era necesario entender que había una tarea. Por eso dijo: tienes que cuidarte lo que comas, porque lo que comes también le va a afectar a ese niño. Este niño es importante, tiene un propósito, y lo primero es que sea un hijo consagrado al Señor. Le pregunto, madre o padre que están aquí, ¿sus hijos son hijos de Dios? ¿Sus hijos realmente tiene usted la seguridad de que ese hijo realmente va a ir al cielo con la presencia y a la presencia gloriosa del Señor? Porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Yo vengo de un hogar cristiano. Mi mamá, desde que yo nací, fui a una iglesia. Pero algún día yo tuve que tomar la decisión de entregarle mi vida al Señor. Y yo doy gracias por mi madre, que estuvo ahí lista para ayudar, orarme, evangelizar y hacer todo lo posible para que conozca del Señor. Tal vez muchos de ustedes hicieron lo mismo con sus hijos. Tal vez con muchos de ustedes, a lo mejor sus padres nunca conocieron al Señor y usted decidió abrirle su corazón al Señor para ser su hijo. Pero si sabemos que nuestros hijos deben conocer al Señor, estamos preocupados, trabajando intencionalmente, orando para que ese hijo o esa hija conozca al Señor desde que son niños. Porque los niños necesitan conocer a Jesús desde que son muy pequeños. O ya adolescentes, o ya jóvenes, o ya adultos. Nuestros hijos necesitan realmente tener al Espíritu Santo y ser consagrados al Señor, porque el momento que usted le habla de Cristo y ese hijo le entrega su corazón al Señor pidiendo perdón por sus pecados, el Espíritu Santo entra y los consagra, los aparta para Dios. Y estamos cumpliendo nuestra tarea de ser padres, de que nuestros hijos sean primeramente hijos de Dios. Todo lo demás que usted hace está bien.
una buena educación, una buena alimentación, el cuidado suyo, el amor que usted les dé, pero lo primero es que mi hijo desde pequeño llegue a conocer al Señor. Me preocupo del ser antes que del hacer. Y luego sí, si ustedes notan el pasaje, en el versículo 5, cuando le dice Dios a Manoah y a la esposa, tiene que ser un niño consagrado al Señor, pero luego Él comenzará a liberar a Israel del poder de los filisteos. Qué tremenda tarea, qué tremenda misión para este niño. Este niño desde el vientre de su madre ya tenía un propósito, ya tenía una misión que cumplir, que algún día cuando él crezca tenía que liberar a su nación de sus enemigos, que eran los filisteos. Iglesia amada, todo hijo tiene una misión que cumplir aquí en la tierra. Todos nuestros hijos, usted y yo, tenemos una tarea que cumplir aquí en la tierra. Amén. Para Manoah y para su esposa, la tarea de su hijo llamado Sansón era liberar al pueblo de Israel de los enemigos, de los filisteos. Pero le pregunto, ¿usted sabe cuál es la misión para sus hijos? Usted ya dice, yo soy, claramente sé que mi hijo pequeño, mi hijo del medio, mi hijo menor, o mi único hijo, o el hijo que yo tengo, creo yo que la misión de Dios para él es esta. Usted la sabe. Porque no es fácil para un padre o una madre saber cuál es la misión para sus hijos. Nos desesperamos muchas veces en que decidan una carrera profesional, qué van a seguir en la universidad, qué profesión, qué trabajo van a tener. Nos preocupamos por eso y eso está bien hacerlo. Pero ¿sabemos cuál es la misión de Dios para nuestros hijos? Tenemos con claridad. Y yo quiero decirle, una de esas misiones es lo mismo, es ayudar a nuestro hijo a que a través de nuestro hijo traiga liberación del pecado, de que ayude a sus compañeros en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que evangelicen y les dé libertad a otros de la esclavitud del pecado y de la muerte. Amén. Si nosotros intencionalmente no estamos ayudando a nuestros hijos para que ellos sean un instrumento para salvar a la vida de sus amigos, sus compañeros, no están cumpliendo la misión. Yo sé que usted se preocupa mucho para que tengan de pronto unas buenas aptitudes o capacidades deportivas, o que sepan tocar un instrumento musical, o que de pronto vayan desarrollando ciertas habilidades o destrezas que tienen. Está bien todo eso. Pero si yo como padre intencionalmente no le estoy ayudando para que ese hijo conozca más del Señor, ese hijo pueda ser un instrumento de bendición a otros, no estamos haciendo que nuestros hijos cumplan la misión aquí en la tierra. Amén. Sí, sus hijos les van a dar muchas alegrías. A lo mejor serán buenos estudiantes, a lo mejor serán buenos deportistas, buenos músicos, serán personas muy buenas que a usted le va a traer orgullo en su corazón. Y está bien, y esa es la alegría de ser papá o ser mamá. Pero no hay mejor alegría de ver a un hijo que se convierta en el instrumento de Dios para traer vida a la vida de otros. No hay mayor alegría de esto. Y para cumplir esa misión, Dios les da capacidades, habilidades y dones. ¿Qué le dio a Sansón? ¿Recuerdan qué le dio a Sansón? ¿Cuál fue la capacidad del poder que le dio? Su fuerza. ¿Y dónde radicaba la fuerza de Sansón? ¿Dónde radicaba? Seguro, ¿están seguros? 4 versículos bíblicos para entender dónde estaba la fuerza de Sansón. Mire, Jueces capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba, dice, en varias ciudades. Es el Espíritu Santo que se manifiesta en él. Mire el capítulo 14, versículo 6. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león, como quien despedaza un cabrito. Mire el versículo 19 de Jueces 14. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Escalón y derrotó a 30 de sus hombres.
Y el capítulo 15, 14 dice que el Espíritu Santo vino, dice, y esas cuerdas fueron rotas como que fueran simplemente unos hilos y cayeron de sus manos. La fuerza y el poder de Sansón para liberar al pueblo de Israel radicaba en el poder del Espíritu Santo. El cabello era el símbolo de su consagración, pero el cabello no era su fuerza. Y a veces entiendo yo que usted ve esas novelas, ¿no es cierto?, de Sansón, y le dicen ciertas cosas raras, pero bíblicamente su fuerza radicaba en el Espíritu Santo. Nuestros hijos, para usted madre y para usted padre, tienen una misión que cumplir. Y el poder que necesitan para cumplir esa misión radica en el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted le puede dar muchas cosas buenas, le puede dar amor, cariño, atención, le puede meter en los cursos que usted quiera, le puede enviar a la mejor universidad, pero no hay poder que se compara con el poder del Espíritu Santo para que nuestros hijos cumplan la misión. Amén. Sansón tenía el mejor poder, que es el poder de Dios en su vida. Y cada vez que él iba a hacer algo, obviamente el Espíritu Santo venía con su poder y le daba la fuerza para derrotar a los enemigos y hacer la obra. Cuando el Espíritu Santo vino a su vida, el Espíritu Santo en usted le dio capacidades, lo que la Biblia llama dones del Espíritu Santo, que son capacidades especiales dadas por Dios para que usted cumpla la misión aquí en la tierra. Todos los que estamos aquí, que conocemos al Señor, por lo menos tenemos un don del Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted tiene el don de la enseñanza, usted tiene esa capacidad para que usted pueda enseñar a las personas la palabra del Señor y con facilidad la gente entienda lo que usted enseña. Es el Espíritu Santo que le da la capacidad. Hay donde servicio, de exhortación, de ayuda, donde lenguas, donde sanidades, donde hacer milagros, donde palabras de ciencia, discernimiento de espíritu. Hay muchos dones. Esos dones que le da es porque Dios tiene un propósito, una capacidad para que diga, con esto vas a cumplir tu misión. Amén. Pero también Dios le ha dado a usted habilidades, talentos, destrezas. Usted tiene una habilidad innata, heredada por su padre o por su madre. Usted tiene de pronto una habilidad que ha ido desarrollando y descubriendo con el estudio, con la experiencia, con todo lo que usted ha cogido, y es persona que tiene habilidades. Cuando yo uno esas cosas, los dones del Espíritu, los talentos y las habilidades, esa es mi dotación y me debo enfocar en eso. Madre y padre, cuando usted ve a un hijo con cierta habilidad, cierta destreza y ciertos dones, y eso convergen, y uno de esos obviamente va a ser el mejor potencial que Dios le ha dado a su hijo para que cumpla la misión. Amén. ¿Cómo yo descubro la misión de mi hijo? Conociendo sus habilidades, sus dones del Espíritu. Pero la pregunta es, ¿usted ya los conoce? ¿Usted ha descubierto para qué su hijo es hábil? ¿Cuál es su destreza mayor? ¿Dónde está su pasión? ¿Qué don del Espíritu tiene? Si como madre o como padre nosotros no estamos dando tiempo a ellos, pasando con ellos, conversando con ellos, hablando con ellos, enseñándoles a ellos, es difícil descubrir esas cosas. Papá y mamá, los hijos necesitan tiempo de calidad de usted. Sus hijos necesitan que usted pase tiempo con ellos, porque no puede conocer a los hijos si no pasa con ellos. Y entendemos circunstancias que a veces no permiten por temas laborales o por temas de alejamiento. Entendemos que hay circunstancias no fáciles, pero hay que procurar pasar tiempo con ese hijo, con esa hija, sobre todo cuando son niños, adolescentes y jóvenes, porque es el tiempo que ellos necesitan para que usted como padre y madre descubra su don, su habilidad, su poder, ese poder que Dios le ha dado para que ese hijo cumpla la misión del Señor. Amén. Iglesia amada, a cada padre y madre que conocemos al Señor, nuestra tarea con nuestros hijos es orar por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo, porque ahí está el poder.
¿Cuándo fue la última vez que usted puso la mano sobre su hijo y dijo: Señor, Espíritu Santo, llena a mi hijo con la presencia poderosa del Espíritu Santo? A veces oramos: Señor, que les vaya bien en la escuela, en el colegio, Señor, líbralo de todo ataque, de toda enfermedad. Pero estamos orando también para que sean llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea. Y de hecho, usted tiene que poner su mano desde que está en el vientre de su esposa, su bebé, y decir: Señor, yo lo bendigo, Señor, llénalo. Es hermoso que el mismo Jesús dice que cuando la madre de Jesús, María, se acercó a la madre de Elizabeth, de Juan el Bautista, dice que ese niño en el vientre, es decir, Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su propia madre. Padres y madres, los niños se los ministran desde el momento que usted sabe que están embarazados. Usted no puede esperar que el niño nazca para ya enseñarle. El niño le escucha a partir de los 3 meses perfectamente. El niño escucha lo que usted le dice a la madre. Y si usted le trata mal a esa madre, le está tratando mal a ese niño. Ese niño es afectado desde el vientre de su madre porque usted no hace lo correcto. Pero si usted hace lo correcto, usted trata bien, usted le da amor, usted le da atención, ese niño también es ministrado y cuidado desde el vientre de su madre. Y le dice: Señor, yo lo bendigo, Espíritu Santo, llena a mi hijo ahí en el vientre de su madre. Señor, que cuando crezca, Señor, dale más de tus dones, de tus habilidades. Señor, gracias porque yo he descubierto esto en mi hijo. Señor, ayúdame a mí a que ayudarle a potencializar, a desarrollar, a que crezca mucho más en esas áreas de su vida. Como padre y como madre, esa es nuestra tarea. Es la tarea de un padre y de una madre que tenemos que hacer. No es la tarea de los abuelitos. Los abuelitos están para mimarlos, ¿no es cierto, abuelitos? ¿Cuántos abuelitos hay aquí? No es su tarea criar a sus hijos, a los nietos. Yo sé que a algunos abuelitos les encanta criarlos, pero no. Esa tarea es de papá y de mamá. Tampoco es la tarea de la iglesia. La iglesia no somos responsables en el desarrollo espiritual de sus hijos. Esa es su tarea, papá y mamá. La iglesia estamos para capacitarle a usted, orar por usted, instruirle a usted, ayudarle a usted. Pero la tarea delante de Dios es de papá y de mamá. Es de papá y mamá de que ese niño vaya creciendo como debe crecer. Ahora, ¿qué pasa cuando ese hijo, porque uno dice: pero pastor, yo he hecho lo mejor con mis hijos, le he dado lo mejor, y lamentablemente mis hijos son una desgracia, dicen algunos padres? Saben, padres, a veces nosotros los padres podemos hacer lo mejor con nuestros hijos, pero siempre recuerden que llegará el día en que los hijos son mayores de edad y toman sus propias decisiones. No vemos padres perfectos. Yo me he equivocado y creo que usted también se ha equivocado. Nuestros padres también se equivocaron con nosotros, acertaron en muchas cosas, pero también hubo equivocaciones. Pero debe usted entender, papá y mamá, que usted tiene que hacer su mejor esfuerzo con la ayuda de Dios. Pero llega un día en que hijo o hija que ya es mayor de edad toma sus decisiones y ellos deben asumir las consecuencias o las bendiciones de sus buenas o malas decisiones. Así que ya no siga culpándose, porque a veces hay madres o hay padres que llevan culpa porque el hijo de pronto está tan lejos de Dios o hace las cosas tan mal o las cosas no son las mejores y se siguen culpando pues que ellos fue un mal padre. Ya le pidió perdón al Señor, ya usted ha pedido perdón a ese hijo, ya perdónese a usted misma, papá o mamá. Ya no viva con culpas. Rectifique lo que hay que rectificar, enmiende lo que hay que enmendar, cambie lo que hay que cambiar y siga adelante buscando al Señor para hacerlo mejor. Mire Jueces capítulo 14 versículo 1, dice: Sansón descendió a Timná y vio allí a una joven filistea, y cuando él volvió dijo a sus padres: he visto a Timná, a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero su padre y su madre le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre estos filisteos incircuncisos? Sansón respondió a su padre: pídeme a esta, que es la que a mí me gusta. Obviamente Sansón se casó. ¿Cuántas veces su madre o su padre le dijo: hijito, no te cases con ella, no me da paz?
¿Cuántas veces usted dijo, hijito, no está bien que tengas esas amistades, no está bien que te hagas esto? Porque una madre y un padre siempre quieren lo mejor para un hijo. Y los hijos a veces no entienden esto, no comprenden esto, piensan que los padres son obsoletos, ya son ancianos, son anticuados, no le entienden a usted, joven hijo. Y yo quiero decirle que su papá y su mamá siempre quieren lo mejor para ellos. Amén, padres. Manoa y su esposa le dijeron, hijito, no, pero él dijo no. ¿Qué pasó? Resumiendo un poco la historia, Sansón obviamente se casó con ella, le fue mal, de hecho él termina abandonándole a ella, se mete con otra que también le va mal y termina con Dalila. ¿Se acuerdan la novela, no es cierto? La Dalila esa, ¿no? Terminó metido con una mujer que le fue peor que la primera. Y obviamente Sansón se alejó de Dios, se alejó de su misión. No hay un dolor más grande para una madre o un padre ver a un hijo perdido, lejos de la misión que Dios le ha delegado a él. No hay dolor para una madre ver a un hijo que está tan lejos de Dios. Hijos, es tiempo de arrepentirse y de cambiar. Hijos, es hora de hacer un cambio a tiempo, antes que vengan cosas peores para ustedes. En el caso de Sansón, él vivió años de esa manera, casi 20 años haciendo lo que él quería, y obviamente hay consecuencias. A veces los hijos dicen, bueno, es mi vida, es mi dinero, es mi tiempo, yo quiero hacer esto, y sí, usted su vida, claro que sí, pero hay consecuencias. Así, si hace lo bueno, hay cosas buenas; si hace cosas malas, hay consecuencias malas. En el caso de Sansón, años de no obedecer a sus padres, años de hacer lo que le da la gana, lo que le gusta, años de no cumplir la tarea y la misión del Señor, hubo consecuencias. La historia bíblica, y usted la conoce mejor que nadie, al final de cuentas, el Espíritu Santo se fue de él y ya no tenía la fuerza. Y cuando sus enemigos vinieron, lo cogieron, lo llevaron preso, le sacaron los 2 ojos. Y dice Jueces 16:25 que Sansón fue un juguete de ellos. Cuando un hijo se convierte en un juguete de amigos, de enamoradas, de cosas y de pasatiempo, es que tristemente está mal. Si tú sigues siendo hoy en día un juguete de alguien que te ocupa, te bota, te usa, ¿no es cierto? Eres simplemente una cosa más para esas personas. Eso es doloroso. Y eso pasa porque si usted sigue sembrando lo malo, cosecha obviamente lo malo. Pero llegó el día en que obviamente Sansón, cuando ya tocó fondo, cuando ya estaba perdido, ciego y hecho un esclavo de los enemigos, dice el pasaje en el capítulo 16 de Jueces, mire el verso 28, entonces Sansón oró al Señor y le dijo, oh mi Señor y mi Dios, acuérdate de mí. Hijo, nunca es tarde para volverse a Dios. Dios le ama a usted. Si ha sido doloroso para Dios y para su madre, vele a usted muy lejos de Dios, pero Dios le ama y tiene un plan y un propósito para usted. Usted no es una casualidad, el Señor le quiere ayudar y este es el tiempo para decirle que usted necesita volverse a Dios de todo corazón. Dios no está aquí para juzgarle ni acusarle. Dios está aquí para amarle y decirle, yo quiero perdonarte, quiero limpiarte, quiero mostrarte mi propósito, quiero darte mi fuerza y mi poder a través del Espíritu Santo de Dios. Hijo, todavía está a tiempo. A lo mejor usted todavía no ha tocado fondo, no ha llegado como Sansón a que pierda su visión, a que sea esclavo, a que se burlen de él, a quedarse sin nada y sin nadie, solo en una cárcel de su propia vida. Y le dice en la oración, mire cómo dice el versículo 28, dice, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. El clamor de este hombre dijo, Señor, fortaléceme. Y si usted hoy se arrepiente y le pide perdón, dice, Señor, dame la fuerza, Espíritu Santo, llena mi vida, el Señor lo va a hacer porque lo ama.
No es que usted tiene que hacer un sacrificio, no es que usted tiene que hacer alguna religión, simplemente le tiene que entregar realmente su corazón a Jesús. Amén. Mire el verso 30 lo que dice. Y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza entonces el templo, se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí, y fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Cumplió su misión, liberar a su pueblo de los filisteos. Pero ¿sabe cómo la cumplió? Con su propia vida. Él tuvo que morir con ellos para poder cumplir su misión. Y aquí hay un principio importante. Nuestros hijos, usted y yo, vamos a cumplir la misión cuando aprendamos cada día a morir al yo, a mi orgullo, a mis gustos, a mis deseos, a mis pasiones, y decirle: Señor, ya no más yo, ahora yo necesito que Cristo gobierne mi vida, y a través de Él mi vida va a ser cambiada, transformada para cumplir la misión que Él quiere hacer en mi propia vida. Pero si usted sigue controlándola, si usted sigue haciendo lo que usted gusta, lo que usted quiere, y no depende de Dios, va a ser complicado cumplir la misión que el Señor tiene para usted. Madre, ya no lleve más culpa, perdónese a usted mismo, y si hace falta pedir perdón, hágalo obviamente. Hijo, ya no viva tan lejos del Señor. Hoy es el día para volverse a Él y con la ayuda del Señor decirle: Espíritu Santo, llena mi vida, ayúdame a cumplir la misión que tú tienes para mí, como empresario, trabajador, amigo, hermano, en la posición que Dios le ha dado. Dios le quiere dar dones y habilidades, talentos para que usted cumpla la misión que Él quiere que haga aquí en la tierra. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, dándote gracias. Gracias, amado Dios, por nuestras madres que son una bendición. Porque a pesar que a veces nosotros podemos juzgarlas, a veces no nos ha gustado la disciplina, el consejo, Señor, son una bendición para nuestras vidas. Hijos, si todavía su madre viva, dele gracias a Dios por su madre. Y si la tiene cerca, dígale: mamá, gracias por orar por mí, por preocuparte por mí, por buscar lo mejor para mí. Gracias, mamá. Y tal vez, mamá, también usted dígale gracias a Dios por el hijo, la hija que Dios le ha dado. Tal vez no es el perfecto hijo, pero él es el hijo amado que Dios ha puesto en sus manos para que lo ame, lo cuide y le ayude a que él sea un hijo de Dios y que cumpla la misión que Dios tiene para él. Hijo, Dios tiene un plan y una misión para ti, pero esa misión primeramente debe ser cumplida en ti. El que tú seas libre del pecado y de la muerte, el que tu vida pueda ser cambiada. Dios quiere darte dones, Dios quiere que cumplas propósitos, pero todo empieza cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Hoy es el día, y ahí delante de Dios con fe dile esta oración, dile: Jesús, perdona mi pecado, perdóname, Señor. Hoy te entrego mi vida. Hoy creo en ti, Jesús, que has muerto y resucitado. Ven a mi vida ahora. Espíritu Santo, puedes entrar a mi vida y darme tu poder, tu amor, tu fuerza. Yo quiero cambiar. Ayúdame. Y si usted, hijo, está aquí y ha hecho esta oración entregándole su vida a Jesús, levante su mano, me gustaría orar por usted. Si usted ha hecho esta oración entregándole su vida a Jesús, levante su mano, permítame hacer una oración. Que Dios le bendiga. Si hay alguien más, queremos orar por usted. Si usted hoy de todo corazón le está entregando su vida a Jesús, tenga levantada su mano. Permítanos solamente un momentito orar por usted. Queremos bendecirle. Padre, yo doy gracias, Señor, por cada persona que ha hecho esta oración en su corazón. Tócalo, Señor, séllalo con tu gracia y con tu amor. Abrázalo, Señor. Que cada uno de ellos sepa cuánto tú les amas
Y gracias porque tú los vas a cambiar, los vas a transformar, como me cambiaste a mí y a muchos de los que estamos aquí, Señor. Puede bajar sus manos. Pero también, Padre, gracias por nuestra madre, que con valentía cada día ora por nosotros, que busca lo mejor, que aún sus palabras, sus consejos, que no siempre a lo mejor le han gustado, son esas palabras porque le aman, porque quieren lo mejor para usted. Mamá, que el Señor le bendiga, que siga adelante con las fuerzas del Espíritu Santo, persevere, siga orando, siga clamando. Dios va a hacer la obra. Tal vez va a demorar un tiempo más, pero Dios va a hacer la obra en su hijo, en su hija. No tenga temor, confíe en ese Dios de poder. Señor amado, pero gracias por esas madres espirituales, por aquellas madres que evangelizan, que cuidan, que aman a esas personas que le han entregado su vida a Jesús. Las bendigo, Señor. Pero también oro por esos hijos que no tienen una madre. Tú sabes del dolor. En esta fecha en particular, toma su dolor y dale la esperanza de que algún día nos volveremos a ver allá en el cielo, Señor. Padre, gracias yo te quiero dar, Señor. Bendigo a cada familia en este lugar. Te agradecemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte